Bendición mi gente, mi nombre es Alejandro Romero, o Batala, y les doy la bienvenida a un nuevo video informativo de su canal Irawo Arawa Ocha, donde el día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante. ¿La mujer puede fungir como basa o baeni oriate dentro de la religión? A los que siguen la página Irawo Arawa, esta pregunta no les caerá de extraño, ya que hace unos días hice una encuesta a través de la misma página, donde un 75% dijo que sí, un 25% dijo que no. Pero los que no, me sorprende que hay mucha gente todavía que da una respuesta pero sin saber el significado de. Es decir, decimos sí o no porque nuestro padrino así lo dijo o porque la comunidad religiosa así lo dice, pero no sabemos dar un porqué. Y la religión tiene un qué y un porqué de cada cosa. Eso es lo bonito de esta religión. Entonces hay que aprender tantito y aquí les voy a dar una breve explicación del porqué. A continuación verán imágenes de grandes alacas, de grandes mujeres, por las cuales hoy por hoy tenemos nuestras creencias, entre ellas Fermina Gómez, que fue la originaria, la dueña del culto de Olo, que es la dueña, junto con varias alacas que verán a continuación, de la rama de la pimienta dentro de la regla de 8. ¿Qué es lo que pasa con todas estas alacas? Justamente cuando llegan a Cuba u otras tantas se comienzan a iniciar, pues comienzan a ser un nuevo adepto, que a final de cuentas es en el que vivimos y no está malo, porque es algo que nos ha funcionado hasta el día de hoy. Que nosotros lo querramos cambiar, eso ya tiene mucho de malo. Porque para inventos, pues 200 años atrás, y lo hicieron en base a una opresión dentro de la esclavitud hispano-inglesa a colonias africanas y pues llevadas a Cuba. Entonces no fue algo que cambió porque ellas quisieran, sino que cambió más que nada por el entorno que estaban viviendo e hicieron todo esto para rescatar la Ocha para nosotros, para las próximas generaciones, y en nosotros está mantenerla de igual manera, no hacer más modificaciones que no son necesarias, ¿vale? Ahora, hay comentarios en la encuesta que realicé que hablan de que sí se puede ser obasa, pero ¿por qué? Hay otros que hablan de que sí, pero la mujer no puede raspar, no puede tirar caracol. ¿Por qué? Hay que recordar claramente que estas mujeres, cuando comienzan a impartir la Ocha, a practicarla como basas, ellas raspaban, ellas eran italeras, ellas sacaban los citaces y entregaron grandes fundamentos a hombres dentro de la religión, que con el paso del tiempo se hizo más machista esto, pero ellas empezaron con esto. Entonces, si una mujer hoy en día la tildan de sancochera, la tildan de estafadora porque aceita, porque raspa, porque corona algún santo, porque funge como va en un Ikbodun, pues discúlpenme, pero entonces todos estamos mal porque todos venimos de estas grandes mujeres, ¿vale? La mujer tiene un papel muy grande dentro de la religión, tiene una espiritualidad enorme, donde desde épocas antiguas se le reconoce por tener el Ikbaigua, que viene siendo el vientre, la matriz, el conducto de donde venimos desde Araonu, que es el cielo, Araeye, que es la tierra. Entonces, la mujer tiene un papel importantísimo dentro de la religión y dentro de la vida misma. No se pueden hacer grandes cosas en el Ikbodun si no hay una mujer presente. Para empezar, ninguno de nosotros estaríamos aquí si no fuera por una mujer. Entonces este video es informativo y también en parte un tributo a todas estas grandes que conformaron lo que conocemos hoy por hoy. Y cómo es posible que sigamos sus ejemplos desmeritando este tipo de prácticas. Hoy por hoy, ¿por qué no se conocen obasas? ¿Por qué no se conocen italeras? Públicamente, porque de que las hay, las hay. Pero no se conocen por el machismo dentro de la religión, de que el hombre únicamente ve a la mujer como una ayudante, vulgarmente una sirvienta dentro del Ikbodun, y eso está mal. La mujer debe de tener su mérito, debe darle ese reconocimiento, pero si las mismas mujeres no se la creen, las mismas mujeres no tienen ese estudio, ese aprendizaje que se requiere para raspar, para parir, para tirar itas, para tirar osote, pues obviamente esto jamás va a ser como lo fue un día. Entonces,
No hay penalizaciones, ningún odum lo prohíbe, se lo prohíbe la propia comunidad religiosa, que hoy en día pues está muchas veces con las patas en la cabeza. Este tipo de videos son precisamente para esto, para esclarecer tantos rumores que existen alrededor de nuestra religión, ¿vale? Entonces, también hay que ver las deidades femeninas que tenemos en nuestra religión. Yemaya, Ochun, Oya, Oba, etcétera. Deidades que son femeninas y que son importantísimas dentro de nuestra religión. Como por decir, ya lo he hablado en unos videos, Oya es quien nos da el primer aliento de vida y quien se lleva el último aliento. Ochun salvó a la humanidad. Es la que representa a la mujer como tal. Entonces, ¿cómo es posible que si hay deidades tan importantes a las que les tenemos que rendir tributo hasta antes de coronarnos o hasta que las asentamos en nuestra ley, cómo es posible que la mujer hoy en día esté tan pisada, tan penalizada y poco valorada dentro de la religión? Entonces, esto hay que cambiarlo. A ellos que ven este video, tengan mucho ojo, tengan mucho cuidado, no desmeriten a una mujer, y a religiosos enséñenle a esas mujeres. Mujeres, asimismo, también pónganse en el estudio, pónganse en el aprendizaje para que un día lleguen a ser grandes. Yo tengo grandes abures que son mujeres de respeto, de gran conocimiento, y obviamente se les reconoce su mérito dentro de la religión. La religión no es un papel de género, la religión es un papel de espiritualidad, de corazón y de buena fe, de buen carácter, de iguapele, ¿vale? Ese fue el video del día de hoy, esperando como siempre que les guste, que sea de su agrado y utilidad. Si les ha gustado, compártanlo, suscríbanse al canal de YouTube Irabo Aragua Ocha o en Facebook Irabo Aragua en la página directamente. Dejen sus comentarios respecto a este tema. Así nos engrandecemos todos, nuestro conocimiento, y pues obviamente aprendemos. Esa es la finalidad, aprender y tener la humildad de decir yo no sabía esto, gracias lo sé, o que puedan complementar este video, ¿vale? Mi nombre es Alejandro Romero, vivan en Ire, no caminen en Osupu. Hasta luego.